En la vasta tierra de Egipto, donde el Nilo regalaba la vida y los faraones se erigían como dioses, un pueblo gemía bajo el peso de la esclavitud. Siglos de servidumbre habían grabado surcos de dolor en sus rostros y sus lamentos ascendían a los cielos. Un clamor incesante por la libertad. El sol de la mañana se alzaba sobre las pirámides, testigos silenciosos de su sufrimiento, iluminando el sudor y el polvo de una nación cautiva. Pero una voz, antigua y poderosa, resonó desde lo eterno. Una promesa destinada a sacudir los cimientos del imperio más grande del mundo. Y Dios dijo: «Deja ir a mi pueblo». En el corazón del poder, sentado en un trono envuelto en sombras y arrogancia, el faraón escuchó la demanda, pero su corazón se endureció como la piedra de sus monumentos. No conocía a ese Dios y no liberaría a su fuerza de trabajo. Un desafío fue lanzado, una batalla de voluntades estaba a punto de comenzar. El escenario estaba listo para un juicio divino que marcaría la historia para siempre. La confrontación comenzó en las orillas del río que era el alma de Egipto. Moisés, con el poder de Dios investido en su bastón, se paró frente a las aguas vivificantes del Nilo. Con un gesto, la arteria de la nación se tiñó de un rojo profundo y espeso. El agua se convirtió en sangre. Como un veneno letal, la marea carmesí se extendió, contaminando cada canal, cada estanque, cada vasija. Los peces, asfixiados, flotaron inertes sobre la superficie corrupta y un hedor a muerte impregnó el aire. Los egipcios, desesperados por la sed, cavaban en la arena buscando agua pura, pero solo encontraban el mismo líquido nauseabundo. El horror se apoderó de sus rostros mientras intentaban beber de sus copas, solo para descubrir que la sangre misma llenaba sus bocas. El río de la vida se había convertido en un río de muerte, pero el corazón del faraón permaneció impasible. Así que una segunda plaga emergió de las aguas profanadas. Una horda anfibia, incontable, cubrió la tierra. Las ranas, miles, millones de ellas, invadieron cada rincón de Egipto. Saltaban por los escalones de mármol del palacio, infestaban las cámaras reales, se metían en los lechos y en las cocinas. Su croar era un estruendo ensordecedor, una sinfonía del caos que atormentaba día y noche. El orden y la pulcritud de la civilización egipcia se ahogaron bajo una marea verde y viscosa. Ningún lugar estaba a salvo. El trono mismo, símbolo del poder del faraón, fue invadido por las criaturas. Aún así, tras un breve momento de debilidad, el monarca se negó a ceder. Entonces, el polvo mismo de la tierra se rebeló. A la orden de Dios, el polvo se convirtió en enjambres de piojos, una plaga diminuta pero insoportable que se aferraba a la piel de hombres y bestias, una comezón incesante, una tortura invisible que cubría cada cuerpo, recordándoles que ni el suelo que pisaban estaba de su lado. El aire se espesó, una niebla viviente de tormento que nadie podía eludir. La opresión divina se intensificó. Una cuarta plaga descendió, no como insectos del suelo, sino como una nube oscura del cielo. Enjambres de moscas, densos y zumbantes, oscurecieron el sol. Invadieron las casas de los egipcios, cubriendo cada superficie, contaminando cada alimento. El palacio, antes resplandeciente, se sumió en tinieblas vivientes, el zumbido de millones de alas creando una atmósfera de locura. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, no había ni una sola mosca. Una clara división entre el juicio y la protección. El faraón, acosado, prometió liberar al pueblo, pero tan pronto como la plaga cesó, su promesa se disolvió como la niebla. Entonces, la ira de Dios se volvió contra el sustento del imperio, su ganado. Una peste terrible y veloz se extendió por los campos. Los bueyes, las ovejas, los caballos, los camellos, caían muertos donde estaban. La riqueza de Egipto, medida en sus rebaños, se desplomó en un instante. Los animales se desplomaban con una agonía silenciosa, sus ojos vidriosos reflejando el cielo indiferente. La economía de una nación se desmoronaba, pero el orgullo del faraón se mantenía intacto.
El juicio se acercó aún más, marcando la carne de los propios egipcios. Moisés arrojó ceniza de un horno hacia el cielo, y ésta se convirtió en un polvo fino que trajo úlceras y sarpullido purulento sobre cada persona. Desde el siervo más humilde hasta los magos del faraón, nadie escapó. La piel se agrietaba. El dolor era constante. Una aflicción física que reflejaba la enfermedad espiritual de su obstinación. Los rostros se contraían en muecas de agonía, un tormento visible que no podía ser ignorado. Y entonces, el cielo mismo se convirtió en un arma. Una tormenta como nunca antes se había visto en Egipto se desató sobre la tierra. El cielo se tiñó de un rojo apocalíptico, y del firmamento no cayó lluvia, sino granizo. Pedazos de hielo del tamaño de puños, envueltos en fuego, llovían como meteoritos destructores. El estruendo era ensordecedor. El granizo con fuego arrasó los campos, destrozó árboles, derribó edificios y aniquiló a cualquier hombre o bestia que se atreviera a estar a la intemperie. La creación se desataba con una furia implacable. Y de nuevo, en la tierra de Gosén, reinaba la calma. El mensaje era inequívoco. El Dios de los hebreos tenía control absoluto sobre los elementos. A pesar de la devastación, el desafío del faraón persistía. Lo que el granizo no había destruido, una nueva plaga lo consumiría. Un viento del este sopló y con él llegó un ejército voraz, las langostas. Llenaron el cielo, oscureciendo el sol por completo, una nube negra y chirriante que descendió sobre lo que quedaba de la vegetación de Egipto. En un frenesí devorador, arrasaron con cada hoja, cada brizna de hierba, cada fruto. Los campos verdes se convirtieron en tierra yerma y desolada en cuestión de horas. El sonido de sus mandíbulas era el sonido de la hambruna que se avecinaba. Egipto, la tierra de la abundancia, quedó desnuda y estéril. El faraón, cegado por su soberbia, seguía sin rendirse. Entonces, Dios le arrebató lo más fundamental, la luz. Una oscuridad antinatural, densa y palpable, descendió sobre todo Egipto. No era la ausencia de luz de la noche, era una negrura tan profunda que podía sentirse. Durante 3 días, la nación quedó paralizada en un manto de tinieblas. Nadie podía ver a su prójimo. Nadie se atrevió a moverse de su lugar. El silencio solo era roto por respiraciones angustiadas y susurros de pánico. Las antorchas se extinguían, incapaces de perforar esa opresión sobrenatural. Era una ceguera total, un encarcelamiento en la nada que reflejaba la oscuridad del corazón del faraón. Mientras tanto, en las casas de los hebreos, la luz brillaba como siempre. Llegó la noche del golpe final, la 10ª y más terrible de las plagas. Dios había dado una instrucción a su pueblo: sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa noche, mientras comían apresuradamente, vestidos para un viaje inminente, un poder silencioso y letal recorrió la tierra de Egipto. Una sombra alada, el ángel destructor, pasó sobre la nación. En cada hogar egipcio, desde la choza más pobre hasta el palacio del faraón, donde no había sangre en la puerta, el primogénito moría. Un grito desgarrador se elevó en todo el país, un lamento unísono de madres y padres que encontraron a sus hijos sin vida. No había casa egipcia donde no hubiera un muerto. La luz dorada de la protección divina brillaba sobre las puertas hebreas, mientras la muerte reclamaba el futuro de Egipto. El clamor de su pueblo finalmente rompió al Dios viviente. En la penumbra de su palacio, rodeado de muerte y desesperación, el faraón, con el rostro destrozado por el dolor, finalmente se quebró. Suplicó a Moisés y Aarón que se fueran, que tomaran a su pueblo, a sus rebaños, todo, y que lo abandonaran. La arrogancia se había convertido en ruego. En ese momento, mientras Egipto lloraba, el pueblo hebreo, guiado por una fe forjada en el fuego de la aflicción, se preparaba para su éxodo. Moisés, de pie en medio de la oscuridad, levantó su bastón. Una luz divina emanó de él, una columna de fuego que rompía las tinieblas, una guía hacia la libertad prometida. La larga noche de la esclavitud había terminado.
El éxodo había comenzado. Mientras los hijos de Israel marchaban fuera de la tierra, que los había oprimido durante 400 años, la cámara se eleva, dejando atrás un Egipto devastado y humillado. Asciende por encima de la tierra marcada por el juicio, hacia el vasto cielo nocturno, ahora despejado y lleno de estrellas. La promesa de un nuevo comienzo brilla en el firmamento. Las plagas no fueron solo un castigo, fueron una declaración, una demostración de poder que liberó a una nación y cambió el curso de la historia para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si estas historias de fe te inspiran, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni una sola escena de nuestro próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente video.